Buenas tardes para todos y todas quienes se conectan el día de hoy a las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y al seminario Historia del Tiempo Presente, y también a quienes nos ven posteriormente. Es un placer, un privilegio para nosotros estar el día de hoy presentando este libro justamente en Colombia, donde el libro tiene tantas cosas que decirle al país y que además habla de América Latina en su conjunto y nos permite dialogar muy bien sobre los temas de memoria, de historia del tiempo presente, de víctimas. Bueno, vamos a ver y vamos a introducirnos en este libro. Quisiera presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Se trata justamente de tres expertos y autores, eh, en el caso de Eugenia y de Juan Sebastián, y también tenemos un invitado especial que va a presentar el libro. Entonces les cuento brevemente, pues iniciar por nuestro invitado Jefferson Jaramillo Marín, quien se formó a nivel de pregrado y posgrado en Sociología y Filosofía en la Universidad del Valle, en Colombia, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Hace 20 años ejerce la docencia y la investigación a nivel universitario y actualmente es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Javeriana. Sus intereses de investigación son las prácticas de resistencia a las violencias y los procesos de construcción de memoria y paz. Ha publicado diversos artículos y libros sobre esta temática y pues nos agrada muchísimo tenerte el día de hoy. Jefferson, ¿cómo estás? Hola, un saludo para todos y todas. Para ti, Fernanda, por la invitación, para la maestra Eugenia. Hace rato no nos veíamos. Un saludo también para Juan Sebastián y para todos y todas las que nos acompañan en este espacio. Muchísimas gracias, Jefferson, por aceptar esta invitación. Creo que es fundamental que podamos abrir estos espacios de discusión y de diálogo en América Latina. Eh, y por supuesto les presento a Eugenia Lier Montaño, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letra de esta universidad, es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia, ha realizado una instancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y pues tiene una gran diversidad de publicaciones. Uno de sus más recientes libros es el 68, El movimiento que triunfó en el futuro, Historia, Memoria y Presente. Este libro que estamos presentando el día de hoy, que se editó junto con César Iván Bilish y Camilo Vicente, eh, y también un libro emblemático para esta discusión en América Latina que se editó junto con Emilio Krenzel, Las luchas por la memoria en América Latina, historia reciente y violencia política. Podría leer muchas más cosas de su larga trayectoria académica, pero pues con esto ya nos da una idea, digamos, de su perfil, y pues agradecemos muchísimo que podamos tener esta presentación del libro acá para Colombia. ¿Cómo estás, Eugenia? Muchísimas gracias No, al por contrario, aceptar. muchísimas gracias a ti, Fernanda, por la invitación, por organizar todo esto y por también, por supuesto, a la de Memoria, Paz y Reconciliación, ¿no? Por darnos este espacio, por permitirnos estar con ustedes y presentar este libro, por supuesto, a Juan, que también te ayudó en la organización, y a Jefferson por aceptar presentarlo. Muchísimas gracias. Y les presento también a Juan Sebastián Granada Cardona. Como nos dice Eugenia, también estuvo como al frente de esta organización, y pues agradecerle muchísimo su presencia y su trabajo pues para que saliera esta presentación, pero sobre todo pues su autoría en este libro. Y les leo brevemente su perfil, pues es el doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM en México. Desde los estudios de narrativas y de la epistemología de las ciencias sociales, ha realizado investigaciones académicas en Colombia y en el País Vasco, enfocadas en la relación entre memoria, historia y literatura. En su investigación actual se interesa específicamente por las tensiones de los procesos de patrimonialización en contexto de violencia política y por los espacios de inestabilidad en las representaciones de la victimización. Como les digo, es uno de los autores de este libro que estamos presentando el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Buenas tardes.
Hola. Tienes el micrófono cerrado. Perdón. ¿Cómo estás, Fernanda? Me alegra mucho estar en este espacio, de verdad, que compartimos con Jefferson y con Eugenia. Como tú decías, me alegra sobremanera tener la oportunidad de presentar o de acompañar el lanzamiento del libro para Colombia, entre amigos, entre colegas, tan conocedores de este tema, y yo también me sumo al agradecimiento al centro por participar, digamos, de este gran esfuerzo de hacer diálogos entre Colombia y México. Muchísimas gracias pues a los tres por aceptar esta invitación, por estar aquí el día de hoy. Quisiéramos justamente darle la palabra a la doctora Eugenia Lier para que nos cuente un poco cómo fue este proyecto de investigación, cómo surge la idea del libro y un poco este proceso que concluye con esta publicación. Sí, muchas gracias, de verdad, Fernanda. Pues la idea la contamos un poco en el propio libro, pero en realidad hace ya varios años, tal vez casi 8 o 10 años, empecé a trabajar sobre todo con gente más joven, no tanto la gente de mi generación, sino gente más joven, pensando, ¿no?, en un seminario sobre historia del presente, qué cosa era esto de este tipo de historia, cómo se hacía, quién la estaba escribiendo, dónde se estaba pensando. Y entonces, bueno, pues armamos como un pequeño seminario que era más bien cerrado y en el cual eso, ¿no? Discutíamos como muchos de los textos que ya estaban escritos, reflexionamos sobre cómo se había pensado este campo, ¿no?, de la historia. Y a partir de eso empezamos a pensar también, ¿no?, que había que hacer reflexiones invitando a más gente, invitando a especialistas de otros lugares, ¿no?, en donde el campo estaba mucho más formado. Por supuesto, bueno, el campo surge en Francia, Alemania, en los años 70, ¿no?, particularmente. En Inglaterra también, ¿no?, se iba desarrollando, en Estados Unidos, pero ya a partir del siglo XXI pues se desarrolla también en el cono sur, ¿no?, particularmente Argentina, Chile, Uruguay, muy vinculado a todos los procesos de transiciones a la democracia, ¿no?, que además pues era algo que habíamos estado trabajando a partir de todo esto de las memorias en América Latina, ¿no?, las memorias de pasados recientes, y que, bueno, en cierto sentido la historia del presente, historia reciente, como se le conoce en el cono sur, hacía parte pues de este campo vinculado con el pasado reciente, ¿no? Y entonces ahí en 2014 decidimos armar un primer seminario llamando a que, haciendo un llamado abierto para que todos los que estaban trabajando sobre historia del presente en México se presentaran y presentaran sus trabajos, ¿no?, lo que se estaba haciendo. Era como una suerte de radiografía de lo que estaba pasando en el país. Y fue interesante, encontramos sobre todo eso, que había muchos jóvenes trabajando cosas muy interesantes de distintas disciplinas en un trabajo interdisciplinario, ¿no?, pero que convocaba, digamos, a la historia como campo, ¿no? Y a partir de eso también, digo, por supuesto, haciendo toda esta radiografía, pues nos habíamos dado cuenta de que paradójicamente, aunque es una historiografía que cada vez se practica más en muchos lugares del mundo, tampoco son tantos los libros que hagan referencia pues a eso, ¿no?, a qué es el presente, a cómo se estudia, cuál es la metodología, cuáles son los debates, cuáles son las definiciones. Hay algunos trabajos centrales, ¿no?, hay algunos en francés, por supuesto, ¿no? Hay un libro que se llama Escribir la historia del tiempo presente, de 1993, ¿no?, en Francia. Hay
Luego han salido algunos, pero mucho más recientemente, ¿no? De algunos especialistas, conocidos, colegas, amigos, ¿no? También de Jefferson, ¿no? Como Henri Rousseau, ¿no? En Francia, que sacó justamente un texto sobre esta historia que él hace desde hace más de 40 años, ¿no? Es uno de los grandes especialistas. En América Latina, en castellano, hay, por supuesto, ¿no? Un libro fundamental, ¿no? El de Marina Franco y Florencia Levin, ¿no? De Historia Reciente, ¿no? Un campo en construcción. También, por supuesto, está el libro del colombiano Hugo Facio, ¿no? Muy importante, fundamental, ¿no? Sobre la historia del presente, ¿no? Que hace mucho vinculado con la historia global, ¿no? Y ahí ligado un poco con Julio Aróstegui, el español, ¿no? Que también tiene un libro muy importante. Pero aún así nos parecía, pues, que para México, para América Latina, no venía mal un libro en donde pudieran debatirse, digamos eso, ¿no? Los postulados teóricos, los postulados metodológicos y cómo se estaba construyendo el campo en distintos espacios nacionales, ¿no? Entonces, pues eso era muy importante para nosotros. Y entonces ahí convocamos ya a un nuevo seminario, pero mucho más cerrado. Nosotros invitamos a las personas que queríamos que participaran para que desde estos 3 ejes, ¿no? Lo teórico, lo metodológico y, digamos, lo empírico, la construcción de los campos, pues pudiéramos debatir, ¿no? Y la verdad que creo que el seminario fue muy interesante. Ahí algunas personas fueron integrándose, ¿no? a este trabajo. Juan Sebastián, por ejemplo, ¿no? Que viniendo desde la sociología estaba haciendo un trabajo muy interesante sobre el papel de las víctimas, ¿no? En la historia del presente, en la memoria de los últimos años, en los espacios públicos nacionales en América Latina. Y entonces, pues eso, ¿no? Fue un seminario realmente muy productivo y pues a partir de eso ya estaba pensado, ¿no? Que sacáramos un libro con estas características. Creo que faltaron algunas cosas, ¿no? Como siempre, no logramos conseguir que todas las plumas se pusieran al servicio de este trabajo, ¿no? Hace falta una reflexión sobre la fotografía, ¿no? Los medios audiovisuales y sobre todo en particular la fotografía, el lugar que tiene como fuente y la metodología en la historia del tiempo presente. Nos hace falta un recorrido sobre lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, por supuesto, ¿no? Pero al final ya no lo pudimos conseguir. Pero digamos, esa es más o menos como la historia del libro, nuestras motivaciones y qué fue lo que quisimos hacer, ¿no? Yo creo que sería súper interesante escuchar a Jefferson, con el que dialogamos muchísimo durante una época de nuestra vida, ¿no? Discutíamos enormemente sobre las memorias, también sobre los presentes que estábamos viviendo en México y en Colombia. Y Jefferson, ahora que hay que aprovechar esto de la virtualidad para volver a pensar, en reflexionar juntos y en armar cosas, ¿no? Porque realmente era muy interesante hacerlo. Efectivamente, Eugenia, sí. Bueno, pues con esta introducción justamente quisiéramos entonces escuchar a Jefferson Jaramillo que nos cuente pues estas impresiones, esta presentación del libro también desde la perspectiva de Colombia, cómo se lee el libro desde Colombia y qué aportes fundamentales tiene. Gracias, Fernanda. Lo primero que quiero es dar un agradecimiento enorme a tanto a Eugenia como a César y a Camilo, que son los coordinadores de esta obra, por invitarme también a ser parte de la presentación, y por supuesto al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, con el que pues en algún momento me unieron vínculos muy fuertes, pero por temas de trabajo, de pandemia, de todo lo que se nos ha venido encima, pues no los he vuelto a activar, pero pues un saludo especial para todos los que desde el centro también construyen memoria y le apuestan a los procesos de construcción de paz en el país. Creo que esta obra es muy importante. Confieso que pues es un texto
digamos, largo. Es un texto que yo no he terminado, no he concluido aún de leer, Eugenia y Juan Sebastián, eh, pero pues agradezco que me hayan dado el impulso inicial para hacer esta presentación y posiblemente honrarlos en un futuro inmediato con una reseña que prometo hacer del texto. A propósito de las lecturas que pues siempre vienen a bien en estos espacios. Quiero destacar que este libro, en especial para quienes todavía no han tenido la posibilidad de acercarse a él, pues es un libro estructurado en 3 partes, con 19 capítulos. Como reconocen los autores y autoras, los textos están organizados como en 3 grandes secciones que dan cuenta, abro comillas, de las principales temáticas del debate en torno a la historia del tiempo presente. En este caso, tanto lo que podemos llamar como los trazos epistemológicos de esta historia, como la heurística y también pues la posibilidad de entender un campo interdisciplinario que, como lo señala Eugenia en su presentación, ya tiene, yo diría, una mayoría de edad. En términos kantianos, diría, ha superado el umbral de la adolescencia conceptual y diría, ha avanzado en esa mayoría de edad que implica un campo de conocimientos. Y lo digo especialmente porque pues se viene haciendo historia del tiempo presente desde los años 70, como bien lo muestran ustedes, y probablemente hay ya unos adelantos importantes en algunos países y en otros todavía creo que falta avanzar muchísimo. Me parece que hay avances significativos, por ejemplo, como ustedes lo muestran en Francia, hay avances significativos en el caso mexicano y en el caso, digamos, del Cono Sur, pero todavía nos falta pensarnos más la historia del tiempo presente en clave del mundo andino, del mundo centroamericano. Quisiera de todas maneras formularlo y lanzarlo como picante, como condimento también para la discusión con ustedes. Este libro, indudablemente, es también importante porque es resultado, como lo decía Eugenia, de un proyecto de investigación, como ustedes bien lo evidencian desde las primeras páginas, un proyecto que yo diría también es una especie de opción investigativa que creo que también ha tenido en vilo a Eugenia con sus estudiantes, y pues diría yo, en el que yo también me sentí en algún momento seducido e influenciado también y con, digamos, de muy buena mano por parte de Eugenia, y este proyecto de investigación que ella pues ha liderado y financiado, bueno, con otros y con otras, financiado por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y que hizo posible también un taller que pues también quiero destacar que el libro se nutre de un espacio que me parece muy interesante, porque siempre los seminarios previos que nutren un libro son como una especie de huerto intelectual, diría yo, Eugenia y Juan Sebastián. Digo huerto intelectual en la medida en que pues hay que alimentarlo, y creo que estos seminarios se alimentan fundamentalmente de alumnos, profesores, investigadores de distintas disciplinas, y creo que ustedes lo han logrado bien, y en el caso tuyo pues que has venido también junto con otros y otras colegas en América Latina y en el mundo liderando estos espacios. También quisiera destacar que aunque es un libro con 19 autoras y autores, está definitivamente muy bien tejido, urdido, hilado con una pregunta transversal que yo creo que atraviesa, y ustedes lo reconocen bien en la introducción, y yo lo detecto en los capítulos que alcancé a leer, detecto que esa pregunta está transversalizada. Y esa pregunta que está transversalizada, ustedes se la formulan, abro comillas, me parece que es muy interesante, muy importante que la recojamos también
en nosotros, en el caso colombiano, y es cómo estudiar el presente cuando aún lo estamos viviendo, ¿no? Cuando somos sus actores y partícipes. Desde el comienzo del libro, evidentemente se reconoce que esta es una de las preguntas que pues ha marcado, como decía al comienzo, esta historia del tiempo presente, ya su mayoría de edad en algunos países, en el caso alemán, en el caso francés. De hecho, diría no solamente desde los años 70, sino como lo muestran ustedes también ya desde los años 50, y que ha venido conformando un campo muy, muy fértil en México, en el Cono Sur. Bueno, también habría que destacar también como lo hacen ustedes y evidentemente varios de los capítulos lo muestran en el caso uruguayo, chileno, brasilero. Me parece que también el libro es muy importante porque, digamos, muestra cómo los autores y autoras están preocupados por discutir una cuestión que no es menor, y es quién es el historiador en este campo. Yo diría quiénes son los historiadores y las historiadoras en esta historia del tiempo presente. ¿Cuáles son sus posicionalidades ético-políticas? ¿Cuáles son sus lugares de enunciación? Me parece que el libro evidentemente avanza en mostrarnos elementos que permiten, digamos, ampliar la discusión en ese sentido. Una cuestión que me parece no menor en este libro es mostrar, creo yo, la historia del tiempo presente como una historia visceral, como una historia que se construye desde las entrañas, diría yo, Eugenio y Juan Sebastián. Evidentemente, cuando hablamos de una historia visceral, una historia construida desde las entrañas, pues ustedes tratan de mostrar, ustedes que coordinan, pero también los autores y las autoras, cómo aquí aventurarse en la historia del tiempo presente no es solo una decisión exclusivamente academicista, una especie de ejercicio autista, de autismo intelectual, sino que pues la historia del tiempo presente llama, la historia del tiempo presente reclama, la historia del tiempo presente convoca, casi que obliga a quien se atreve a meterse en ese terreno, ya sea por la gravedad de lo que ha sucedido en cada uno de nuestros contextos, en algunos precisamente por dictaduras militares, en otros por conflictos largos y degradados como el nuestro, en otros por digamos, las necropolíticas estatales también que se han cimentado sobre nuestras historias nacionales. La gravedad de lo sucedido llama al historiador o a la historiadora para hacerse presente aquí, y creo que eso evidentemente lo muestra ese libro. Pero también ustedes muestran cómo esa historia del tiempo presente se teje también de la demanda de grupos específicos, ¿no? En este caso, víctimas, familiares de víctimas, exiliados, pero también indudablemente pues van a aparecer aquí los perpetradores, y sobre eso también esta historia tiene que enfrentar ese tema desde las vísceras y desde las entrañas. Pero también aparece la demanda del Estado, ¿no? Y hacer historia del tiempo presente pues es también algo que permanentemente está siendo convocado desde, digamos, desde la misma pregunta por el Estado, porque pues se busca esclarecer, se busca hacer, digamos, una explicación genética de lo que nos ha ocurrido o sociogenética de lo que nos ha ocurrido, y probablemente también, o en muchos casos, avanzar en algún tipo de justicia. Y eso también lo muestra, evidentemente, este texto. Y también, pues, digo que es visceral porque estos temas son temas que nos tocan y anidan desde las entrañas, ¿no? Que evidentemente yo, como se lo manifestaba Eugenia cuando me invitó a participar de esto, yo le he dicho, me he distanciado un tanto de la historia
digamos, de estos menesteres más que competen a la historia del tiempo presente. Ahora estoy metido en otros temas que tienen que ver más con resistencias comunitarias, aunque evidentemente están, digamos, conversando con lo que a ustedes les preocupa y les interesa en este libro. Creo que evidentemente en el fondo la preocupación central de ustedes, de cada uno de los autores, es mostrar que la historia del tiempo presente es precisamente una práctica construida, vuelvo y lo repito, desde las entrañas y surgida fundamentalmente, esto me gusta mucho, lo dicen en la página 18, surgida fundamentalmente en contextos de crisis. Es decir, la historia del tiempo presente está llamada a mostrar cómo es posible hacer historia de nuestros contextos críticos, de nuestros contextos en donde pues tenemos una relación de coetaneidad, como bien lo muestra Eugenia en su capítulo. Me parece también indudablemente que también, digamos, ustedes avanzan aquí en mostrar, en ser sensibles a una serie de categorías, categorías teóricas que empiezan a trabajar, a urdir, unas categorías que también creo yo están muy conectadas con una especie de caja de herramientas, es decir, ustedes están tratando de mostrar cómo cada uno de los autores y autoras en este libro va construyendo una caja de herramientas en donde también hay unos métodos y unas fuentes que son propias de este campo y cómo eso, digamos, tiene unos despliegues en unas geografías nacionales, pero también cómo se conectan, cómo se interconectan esas geografías, ¿no? Es muy interesante en los capítulos que alcancé a ver, a leer, que hay conexión entre geografías nacionales, es decir, los capítulos no están desconectados. Chile, Argentina, México, Brasil, están, digamos, ustedes urdiendo ahí, vuelvo y lo repito, una telaraña muy interesante. Bien, también quisiera destacar que el libro es absolutamente pedagógico, en la medida en que, evidentemente, digamos, para quienes volvemos otra vez a meternos en estos temas, obligados de muy buena manera también por la convocatoria que ustedes me hacen a que les comente el libro. Me gustó mucho que, digamos, más allá de todas las discusiones que ustedes sostienen con los autores sobre si es historia del tiempo reciente, si es historia del tiempo presente, si es historia inmediatista. Bueno, ustedes allí hacen una serie de reflexiones en la introducción que me parece muy interesante. Me gustó mucho que recogieran un libro que he estado como indagando, no he terminado, es el de Rousseau, ¿no? La edición en español del libro, el de la última catástrofe, ¿no? La historia, el presente y lo contemporáneo. Y me parece muy interesante porque allí se recogen esos elementos centrales de lo que en el fondo creo yo es una historia del tiempo presente recogido en una especie de decálogo, si me lo permiten, de las claves centrales de la historia del tiempo presente y que yo quisiera decir no son temas menores para el caso colombiano, donde se está pensando en esclarecer la verdad en estos momentos, una vez más, en este caso con una comisión de la verdad instituida desde hace ya casi 3 años o un poco más y que prontamente terminará su mandato y en la que pues hay también muchos historiadores, pero también hay profesionales que hacen uso de la historia y hacen uso de los métodos y de las técnicas de este campo que es la historia del tiempo presente. Y quisiera recoger, porque me parece que no son menores esos elementos para la discusión, que los traen ustedes y que a mí me encantaron porque de hecho creo que resumen, sintetizan muy bien lo que es en el fondo una historia del tiempo presente. Primer elemento, una historia que se preocupa por un pasado que no está ni acabado y donde el sujeto de la narración es, digamos, está todavía ahí, es por definición muy móvil. En ese sentido, me parece que es muy interesante esa idea de una historia que se preocupa por un pasado no acabado, por un pasado incluso que se narra
en una condición de que lo hacemos desde un narrador que es móvil. En segundo lugar, una historia que destaca la centralidad del testigo, la centralidad del testimoniante y por consecuencia la centralidad de los ejercicios de memoria, ¿no? Es decir, quienes hacen ejercicios de memoria deberían ser más conscientes de en qué sentido eso se conecta también con la historia del tiempo presente. Y me parece que este libro podría ser muy interesante en su lectura para los que están, digamos, en este momento pensándose desde la Comisión de la Verdad. Me parece también que este libro recoge, a partir de la propuesta de Rousseau, la idea de que esta historia del tiempo presente es una historia que tiene que lidiar, tiene que vérselas con la existencia de relaciones conflictivas con los poderes, ¿no? Distintos poderes. Poderes políticos, pero también poderes religiosos, poderes estatales, bueno, poderes académicos también. Me parece también muy importante la idea de que es una historia cuyo lugar central es el acontecimiento, ¿no? Y me parece que en varios de los capítulos se discute de manera muy prolífica qué es eso del acontecimiento y cómo no ver el acontecimiento de manera accidental ni tangencial, sino darle el lugar tan importante que requiere en este tipo de historia. Me parece también muy importante la idea, vuelvo y lo repito, ya lo había dicho en algún momento, y es que parece ser que el núcleo de esta historia es la existencia de una gran demanda social o de un número importante de demandas sociales. En esta historia también, pues indudablemente ustedes lo muestran, el historiador es un experto o la historiadora es una experta que es llamada a dirimir, es llamada, digamos, a tener que asumir un lugar y una posicionalidad crítica y política. Y finalmente quisiera decir, es una historia a partir de Rousseau y a partir de lo que ustedes recogen, una historia que se enfrenta a eso que ustedes llaman de manera tan importante pero estremecedora, violencias paroxísticas, ¿no? Esas violencias que no solamente son las violencias presentes, las violencias actuantes, sino también esas violencias que no acaban de pasar, esas violencias que siguen aconteciendo y de las cuales la historia del tiempo presente debe dar cuenta. Quisiera rápidamente, Fernanda, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Me dices cuánto tiempo tengo? Sí, la idea es ir cerrando. Listo. Quisiera decir que yo recogí 8 temas claves, Eugenia y Juan Sebastián, en el texto que ustedes me pasaron, digamos que me permitieron su lectura. Yo quisiera rápidamente decir que esos temas son centrales en los 3 ejes que ustedes trabajan, ¿no? Que son la primera parte, debates y definiciones, la segunda parte, fuentes y metodologías, y la última parte, que es construcción del campo o de los campos. En el primer eje, yo destaco, en el primer eje de discusión o en el primer, digamos, núcleo capitular, destaco, digamos, 3 temas que quisiera dejarlos como elementos centrales para provocar la lectura de este libro. La relación entre tiempo histórico y tiempo social, que me parece que es clave en la forma como ustedes abordan, pero sobre todo cómo lo hacen desde recogiendo también los elementos centrales de la historia conceptual. Y bueno, una discusión sesuda ahí con Koselleck. Me parece que también hay un eje de discusión en este núcleo capitular, que es la relación entre ética y política en la historia del tiempo presente. Y finalmente otro tema que tiene que ver sobre lo coetáneo. Ya en la segunda parte, en el segundo núcleo, yo creo que ustedes recogen, que es fuentes y metodologías, recogen fundamentalmente 4 temas que quisiera rápidamente mencionar. El primero es, eso me encantó, lo que hace Calandra, por ejemplo, y es cómo hacer historia en tierras lejanas. Ese tema me queda sonando. Quisiera, digamos, después echarle, digamos, más mente, cavilación, esta idea de la posicionalidad y del lugar
me parece clave allí. El otro tema central es qué significa testimoniar desde las víctimas. El otro tema es cómo se trabaja, que también me llamó mucho la atención, el tema de las entrevistas a perpetradores. Y finalmente, en esta última parte, cómo trabajar con archivos. Digo, es que esa fue la forma en como yo traté como de organizar la lectura para detectar estos núcleos básicos que me parece que además son centrales porque, vuelvo y repito, para nosotros que estamos hoy enfrentados al tema de la Comisión de la Verdad, ese trabajo de entrevistar a perpetradores, cómo trabajar con archivos, el tema del testimoniar desde las víctimas, yo creo que es central para los equipos que están en este momento en el desarrollo del informe, pues con los comisionados y bueno, y con toda esta, digamos, todo este combo de gente que está trabajando ahí, puede ser muy interesante que revisen estos trabajos. Y finalmente la última parte, que es construcción de los campos, me llamó la atención un eje temático que yo percibo ahí nuevamente, que también creo que está en el primer eje temático, en el primer núcleo capitular, perdón, que es el de las relaciones conflictivas, pero también comunicantes, tensionantes, pero también constructivas entre política e historiografía. Y me parece muy interesante, digamos, este asunto. Seguramente lo podemos luego discutir con ustedes. Agradecerles, siempre es difícil presentar una obra, digamos, tan larga, tan sesuda, pero bueno, intenté hacer, digamos, lo mejor posible por reconocer también el valor que tiene este trabajo. Gracias por dejarme leer este texto y pues con muy buenos augurios para quienes, digamos, el texto cuando esté ya, me imagino que ya pronto, o si es que ya no lo está, circulando en librerías, yo creo que va a tener muy buena acogida. Muchas gracias, Eugenia, Juan Sebastián, Fernanda. Muchísimas gracias, Jefferson. Creo que es fundamental esta presentación general, lo que nos permite con respecto a la Comisión de la Verdad, a la situación misma en Colombia. Creo que eso va también a alimentar mucho la discusión aquí de la historia del tiempo presente y esta relación que nos interesa muchísimo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación con la memoria, justamente con estos que suelen llamarse como emprendedores de memoria, con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones de derechos humanos con los que nosotros y nosotras trabajamos. Quisiera entonces darle la palabra justamente a Juan Sebastián Granada, porque además, y les cuento brevemente, el título del capítulo que él presenta en este libro es Las víctimas en la historia del presente, un peligroso encanto de sirenas. Y además de hacer un análisis bastante teórico, muy interesante entre la categoría de víctima, la de victimario, también lo planteas en el caso específico del conflicto colombiano. Entonces creo que es bien interesante, además como tu presentación general y das respuestas un poco a este contexto y esta presentación que nos ha dado Jefferson, que nos contaras un poco más de tu capítulo. Muchas gracias, Fernanda, por tu pregunta. Muchas gracias, Jefferson, por tan generosa presentación en la que logras rescatar elementos capitales de la discusión que nos propusimos, en la que pues, yo participé y a la que me sumé con mucho orgullo, pero sobre todo agradecerte por el esfuerzo en esta presentación, me parece, de destacar de entre los diferentes temas que se abordan en el libro, los puntos, digamos, de diálogo, yo insisto, que hay entre las reflexiones propuestas por los diferentes autores y los temas, las urgencias que vivimos actualmente en Colombia. Para mí esa ha sido, digamos, una interrogante permanente en mi labor de investigación desde México, pues aunque yo, desde luego, en este ejercicio de diálogo sigo interesándome por
o me intereso cada vez más por justamente los puntos en común que existen entre nuestros países. Finalmente, vengo trabajando desde hace varios años temas que se refieren concretamente al caso colombiano. Entonces, sí, antes de, digamos, de responder a la pregunta concreta que me hace Fernanda, un poco de detallar más el esfuerzo de mi propio capítulo, a mí me gustaría tomar el guante lanzado por Jefferson en torno a la idea casi de partida sobre la necesidad de pensar la historia del tiempo presente en el mundo andino, ¿no? A mí me parece que sí, efectivamente es una verdadera necesidad. Es una verdadera necesidad porque, como Eugenia ya lo mencionaba, en un principio este ha sido un campo que no es que no tiene un único lugar desde el que se produce, que sí tiene referencias muy concretas digamos, en una primera producción francesa, pero que fundamentalmente en los últimos años se vino desarrollando en el Cono Sur y cada vez con más fuerza aquí en México. Pero sigue habiendo, digamos, esta interrogación en torno, me parece a mí, a cómo podría pensarse este campo en nuestros países y cómo también, continuando con digamos, con la presentación y las ideas que nos presenta Jefferson, cómo intentar pensar los elementos comunes que hay entre esta red, ¿no? A mí, digamos, ante todo, y también esto tiene que ver justamente con lo que yo presento en mi propio capítulo, la idea de pensar la victimización como fenómeno, y en ese fenómeno los roles, digamos, de la víctima y del victimario, y esta oposición que a mí me parece necesario también cuestionar e interrogar cada vez más. Insisto, intentar pensar en qué sentido este tipo de acontecimientos, por ejemplo, los acontecimientos en Colombia, son similares o no a los acontecimientos que se han vivido en México, son similares o no a los acontecimientos que se vinieron dando en el Cono Sur, y cómo, si partimos de la idea de que son muy distintos, o que por lo menos hay una importante diferencia, en qué sentido deberíamos formular las preguntas para construir una historia del presente en el caso colombiano, en particular, y más en general en el caso andino, ¿no? Entonces, sí, esto me parece que es un eje problemático, que es un eje de discusión muy, muy valioso para, digamos, que para seguir echándole agua al molino de la historia del presente que nos interesa a todos acá, y que efectivamente en parte se discutió, digamos, en el libro desde las latitudes en que se ha venido desarrollando, ¿no? Lo digo por los capítulos que se realizan sobre el caso mexicano, sobre el caso argentino y sobre el caso brasileño. Entonces, digamos que son espejos, me parece, que deberíamos mirar, pero son de alguna manera espejos cóncavos, ¿no? Que proyectan una imagen que no necesariamente es la misma que nos refleja, y yo sí creo en ese sentido que el escenario transicional en Colombia, como tú lo dices, Fernanda, como lo dijo también Jefferson, exige de parte de los diferentes investigadores en ciencias sociales en general, digamos, interrogarse sobre qué estamos haciendo y sobre cómo pensamos este escenario, esta realidad que nos convoca.
porque sin lugar a dudas, la historia del tiempo presente también lo mencionaba Jefferson, rescatando algunas de las reflexiones de los capítulos del libro. La historia del tiempo presente justamente resitúa al historiador y lo hace pensar, lo invita a pensar sobre su situación con respecto a los temas que investiga, lo interroga sobre la relación política, historiografía, política, temporalidad. Yo creo que hay un tema, o hay un aspecto muy importante de esta interrogación sobre lo que denominamos el historiador del tiempo presente, y es que finalmente aquí el que participa en la historia del tiempo presente no es exclusivamente un historiador formado dentro de la disciplina de la historia, sino que también viene a ser convocado otro tipo de investigador, el sociólogo, el politólogo, el antropólogo, que se hace historiador o se puede hacer historiador en este ejercicio de la historia del presente, porque la disciplina o este campo disciplinar o parcela disciplinar lo dota de ciertas herramientas para interrogarse de otra manera sobre estos temas. Y a mí me parece que esa es una potencialidad para pensar en lo que la historia del tiempo presente puede ofrecernos a los investigadores colombianos o a los investigadores que nos interesamos en pensar el caso colombiano en este escenario particular. Y bueno, con ello llego un poco a las playas de mi propio capítulo, de mi propia participación en esta reflexión que como tú decías, Fernanda, habla del encanto de Sirenas, ¿no? de ese riesgo, ¿no? que implica pensar los temas del conflicto, de la violencia, de las resistencias, que Jefferson mencionaba también, que hacen parte ahora de sus temas, pero que efectivamente se pueden mirar desde la historia del presente, implica mirarlo como con nuevas herramientas, e implica repensar esta idea de qué son las víctimas, de quiénes son, o sea, qué es la noción de víctima, y en la dupla con el victimario, de quiénes concretamente son las víctimas, y en particular de cómo pensamos en esta relación con las víctimas y con los victimarios en tanto testigos, ¿no? Porque de alguna manera esa es una de las, digamos, de las relaciones singulares que mantiene la historia del tiempo presente con sus fuentes, ¿no? No se trata, desde luego, de que sea el único campo disciplinar que aborde el tema de lo testimonial. En el libro se discute, por ejemplo, la relación, pero la diferencia que hay entre la historia del tiempo presente y la historia oral. Y desde luego hay otros profesionales que trabajan con los testigos sin trabajar desde la historia del tiempo presente, pero la reflexión que propone un poco la historia o que se propone desde la historia del tiempo presente justamente tiene que ver con hacer explícitas, digamos, las condiciones de elaboración de unos testimonios que no se toman como un hecho dado, sino que justamente en consonancia con lo que puede significar la historia del tiempo presente, se trata de un ejercicio de un pasado no acabado, ¿no? De un pasado que es móvil, de un pasado en el cual la víctima se ha ido transformando o se transforma permanentemente, el rol que ocupa el victimario, los perpetradores, también se va transformando en un escenario que es muy polémico porque justamente está vivo, ¿no? Y la historia del tiempo presente no elude ese desafío de pensar este escenario vivo, sino que intenta montarse en ese toro loco que es el desafío del presente,
y no darlo por hecho, sino justamente pensar, digamos, en la situación de las emociones, ¿no? Que están muy presentes, que Jefferson mencionaba, las emociones del propio investigador que se implica en la investigación, pero la emoción misma de los testigos con que dialoga este investigador, por ejemplo, pero también se monta en ese toro para investigar, para pensar las relaciones, digamos, institucionales y las implicaciones de las relaciones institucionales que hay a la hora de investigar en estos temas, ¿no? Y por eso, digamos, en mi capítulo yo intentaba asentar, antes de la reflexión sobre el caso particular colombiano, intentaba asentar las bases de un campo semántico en torno a lo que podíamos considerar la evolución de la noción de la víctima, ¿no? Desde lo lexicográfico, desde los diccionarios, pero también el campo semántico de la victimización alrededor de la noción mucho más elusiva del victimario, del perpetrador, ¿no? Y cómo aplicar, digamos, cómo teniendo esas nociones supuestamente quietas, desde las cuales pensamos una realidad, cuando nos enfrentamos a esta realidad, por ejemplo, en el caso colombiano, vemos que es una realidad impactada por desafíos institucionales, ¿no? Que vienen desde el campo de lo jurídico, desde el campo de lo psiquiátrico, ¿no? Desde el campo, un poco más, partiendo de mis intereses, desde el campo de lo literario, y hacen aún más móviles estas nociones que en algunos momentos parecen tan distanciadas, que parecen tan quietas, y que vale la pena, por supuesto, interrogar para pensar nuestras realidades. Este es un trabajo, pues es un ejercicio que tiene, digamos, muchas vertientes para seguir explorando, y que, por ejemplo, también, para no mencionar solamente mi propio trabajo, sino hablar en diálogo con otro de los capítulos que también intenta abordarlo, también tiene que ver con la obsesión de lo traumático, ¿no? que explora el profesor Fernando González en su propio capítulo del libro. Entonces yo creo que sí, es un campo muy rico, es un campo apasionante, y es un campo urgente en nuestras latitudes. Con eso, digamos, bueno, yo en un principio me detengo para dar espacio al diálogo y a la discusión, y no sé, a la posibilidad de preguntas, si es posible encontrarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Creo que también das puntadas claves en este debate colectivo frente a esto de la historia del tiempo presente y pensar el contexto específico colombiano, que también el libro nos permite un poco adentrarnos en una mirada más latinoamericana, ¿no? Justamente creo que esa es una de las riquezas de estos ejercicios que se han venido desarrollando y que ha liderado un poco también Eugenia con respecto a tener como seminario internacional la mirada comparada. En algún momento habíamos hablado también de cómo ha variado el campo nacionalmente en Colombia, un poco de eso que solía llamarse la violentología. Aquí fue como muy, muy conocido este término de la violentología. Y en su momento también como ese entrecruz entre historiadores, politólogos, antropólogos, esta interdisciplinaridad que permite el tiempo presente y que la particularidad pues específica del conflicto armado colombiano y de los distintos periodos de violencias que hemos vivido, pues también se han involucrado una gran cantidad de investigadores, de emprendedores de memoria. Creo que también ese reconocimiento en el caso colombiano de, ya lo decía un poco Jefferson, de esas historias de resistencias en los territorios, de la cantidad, por ejemplo, de lugares de memorias que se han venido desarrollando muy desde las organizaciones sociales y de las organizaciones de derechos humanos, desde las propias víctimas, bueno, como esa diversidad también que permite el campo de la historia del tiempo presente y de los estudios de la memoria más ampliamente. Quisiera leerles, porque sí ya han llegado algunas preguntas, bueno, y comentarios muy positivos al respecto pues, de este trabajo y del interés que hay
y pues sin lugar a dudas la necesidad un poco de dónde se puede conseguir el libro, la pregunta de dónde está circulando el libro en este momento acá en Colombia. Pero también les quiero leer de una vez varias como para que hagamos una discusión. Nos preguntan de las similitudes de la historia del tiempo presente pensando comparativamente Colombia y México, en los aspectos pues dolorosos de esa historia y qué aspectos o posibilidades permiten de la mirada comparada a Colombia y México. También hay una pregunta un poco como cómo hacer llegar esta historia del tiempo presente a los escenarios de educación formal e informal, esa un poco necesidad y la importancia, y eso es un tema que también pues en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación trabajamos muchísimo, como de la pedagogía y de la necesidad un poco de los espacios de difusión y de discusión más ampliamente. Y también hay una pregunta con respecto a, pues nos dice, ¿qué pistas metodológicas y axiológicas nos pueden brindar para incluir el estudio del papel de los victimarios en el escenario como el colombiano de conflicto armado? Bueno, esas por ahora son algunas de las preguntas. Yo quisiera entonces nuevamente pues darles la palabra en el orden en que iniciamos, también un poco invitándoles como a reaccionar al respecto de las intervenciones de los otros y otras, que podamos hacer como un pequeño momento de diálogo. Entonces quisiera pues darle la palabra a Eugenia. Sí, gracias, Fernanda. Bueno, antes que nada agradecer a Jefferson, ¿no? También por esta presentación que hizo, ¿no? Siempre con una lectura rigurosa, crítica, ¿no? Pero también muy amable, ¿no? Y bondadosa, podemos decir. No quisiera dejar de mencionarlo, porque sí, efectivamente, escuchando a Jefferson se me fue, no es un trabajo que yo haya hecho sola, ¿no? Siempre lo leí en plural, pero no mencioné a César Iván Vilchis Ortega y a Camilo Vicente Ovalle, ¿no? Con los cuales pues estuvimos haciendo toda esta labor que comenté, ¿no? Desde hace años, ¿no? 10 años probablemente, ¿no? Gente joven, gente muy entusiasta, ¿no? Muy trabajadora, ¿no? Y que están pues súper inmersos en la historia del tiempo presente. Y con quienes pues hicimos la verdad que un buen trabajo conjunto, colectivo, ¿no? En torno a este libro. Hay muchas cosas, ¿no? Creo que hay que, un poco lo que comentaban tal vez, ¿dónde se puede conseguir? Creo que ya estaba, pero tengo que asegurarme y en todo caso se los hago saber, la versión electrónica, ¿no? Que seguramente es la que más va a circular, ¿no? Es más difícil que llegue a librerías en Colombia, ¿no? Ha estado muy centralizado aquí en México y sobre todo en la Ciudad de México. Pero creo que quizá el libro electrónico podría llegar, ¿no? Y similitudes México-Colombia, yo veo cada vez más, ¿no? Creo que estas distintas violencias que han existido, ¿no? No es solamente la violencia de Estado o las violencias políticas o las violencias armadas desde los movimientos armados, ¿no? Sino por supuesto los dos países pues tenemos esta violencia, digamos, delincuencial, ¿no? Que viene del narcotráfico. Entonces creo que aunque con historias diferentes, tenemos rasgos que estamos compartiendo, ¿no? Son países y creo que por eso, ¿no? La historia del presente surge después, ¿no? En el caso andino, digamos, ¿no? En Colombia particularmente y en México, porque no son estos países del cono sur que tuvieron dictaduras, pasaron por una transición, están en democracia y debaten el pasado que, aunque sigue presente, en cierto sentido concluyó, ¿no? Y se está como pensando en la escena pública, ¿no? Colombia y México, al contrario, ¿no? Llevan ya largas décadas de violencias de distintas formas, ¿no?
algo que en Colombia sea ya, como lo decían desde el principio, los violentólogos, ¿no? Se ha estado pensando por lo menos desde la década de los 80, ¿no? En la academia, y que en el caso mexicano no ha sido tan trabajado, ¿no? Es bastante más reciente este trabajo sobre la violencia como algo que está presente y que constituye también el presente mexicano, ¿no? Entonces creo que está eso y eso, ¿no? Regímenes democráticos, ¿no? Que no tienen, ¿no? Y ahí recuerdo una de las grandes discusiones con Jefferson hace años, ¿no? En torno a si la memoria puede existir cuando aún no se termina un periodo o un acontecimiento, ¿no? Y en ese sentido, tanto México como Colombia hoy pueden preguntarse, ¿estamos en el tiempo del post-acontecimiento, ¿no? Y de la memoria, o se genera memoria aunque el acontecimiento siga, ¿no? Entonces creo que esos son elementos comunes, ¿no? Y esta discusión que se da en los dos países, ¿hay transición a la democracia? ¿Vivimos en democracias? ¿Cuándo fue la transición? ¿No? Siempre este debate de ahora sí se acaba el conflicto, entonces ahora sí vamos a pasar al post-conflicto, ¿no? Entonces creo que esas hacen pues eso, ¿no? Como cosas común. Creo que la historia del presente y la pedagogía es algo fundamental, efectivamente. No habría que dejarlo, que echarle un saco roto, ¿no? Porque creo que además, ¿no? Tenemos que hacer una historia diferente para los niños y para los jóvenes, una historia que ya no sea esta historia que nosotros mismos tuvimos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, de héroes, villanos, política exclusivamente, diplomática, ¿no? De grandes acontecimientos. Tenemos que empezar a pasar a una historia que llame también a los y las jóvenes a sentirse cerca de ello, ¿no? Y una de esas formas es hablar, por ejemplo, de la historia del presente, ¿no? De algo que ellos mismos estén viviendo, que sus padres o sus abuelos hayan conocido, una historia que hable de género también, de hombres y de mujeres, de trans, una historia que hable de la vida cotidiana. No son los grandes personajes los que hacen la historia, somos todos nosotros también con nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que eso también, incluso hablar de la historia de la infancia, de la niñez. Eso es algo que puede jalar mucho más, pues le puede parecer mucho más interesante a los niños y a las niñas que la historia de nuestros héroes independentistas, revolucionarios, etcétera. Entonces creo que es un tema fundamental, ¿no? Yo dejaría ahí para que podamos hacer un diálogo. Jefferson, quisiéramos escucharte también. Sé que pues gran parte de sus trabajos también han sido con respecto, por ejemplo, a esas primeras comisiones de la verdad o de estas investigaciones muy de los años incluso 40, 50, y que ya hablaban un poco del campo y tal vez no se llamaba historia del tiempo presente, pero sí como de estas investigaciones de ese pasado que en ese momento era reciente de las violencias bipartidistas. Entonces también tienes como esta perspectiva, esta mirada larga de lo que ha significado estas investigaciones y estos procesos de consolidación de miradas sobre el pasado. Efectivamente, Fernanda. Me parece que uno de los temas que discutíamos hace algunos años con Eugenia, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral y con la asesoría también de ella, de la maestra Eugenia Rabovnikov y del maestro Julio Aybar, fue precisamente cómo hacer memoria en escenarios de conflicto, ¿no? Cómo hacer memoria y cómo historizar la memoria en medio de un conflicto, digamos, que seguía vivo y que aún sigue vivo, con manifestaciones diversas a como lo fue hace 10 o 20 años, pero que sigue vivo. Y entonces encontramos un camino para mostrar eso y fueron las comisiones de investigación, las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia. Muy diferentes al experimento institucional que tenemos hoy de la Comisión de la Verdad, pero también con elementos similares, ¿no?
Saben que yo leyendo el texto encontré un capítulo que aún no lo he visto a profundidad, pero que me resulta interesante para el tema mirar, bueno, además de efectivamente el trabajo de Juan Sebastián, pero estaba con ganas de mirar más detenidamente este texto que digamos, lo vi muy de pasada, que es el texto de Rodolfo Gamiño, que hace parte de la publicación de ustedes, porque, digamos, él hace una serie de afirmaciones que a mí me parece que son muy interesantes y que deberíamos de mirar en el caso colombiano. Él inicia su texto diciendo que pretende demostrar que en México se carece de un modelo analítico histórico especializado en el estudio de la violencia política del presente, ¿no? Él dice, no hay una narrativa histórica de la violencia perpetrada por el Estado durante los últimos 40 años. Yo diría, es muy, digamos, en el caso colombiano nosotros contamos con narrativa histórica de la violencia perpetrada por otros actores, no necesariamente por el Estado. Yo creo que hay una memoria incómoda todavía, me atrevería yo a decir, Fernanda, y es la memoria del Estado como perpetrador aquí en Colombia. Tú mejor que nadie lo sabes desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, lo que ha significado eso en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos, los mal denominados falsos positivos, en el caso de la lucha de las madres de las víctimas de crímenes extrajudiciales. Bueno, puedo mencionar de las víctimas de los crímenes contrasindicales, contra defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que esa pista que proporciona ahí Rodolfo, de que no contamos con una narrativa histórica de la violencia perpetrada por el Estado durante los últimos 40 años, sería interesante rastrearla en el caso colombiano, aunque evidentemente contamos con mucha narrativa histórica de las violencias en los últimos 60 años, y para muestra un botón son las comisiones históricas y lo que se ha hecho desde, lo que se intenta hacer también desde entidades como ustedes, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación o actualmente desde la Comisión. Todavía hay unas memorias incómodas que, como en México, nos siguen a nosotros pesando, Eugenia y Juan Sebastián, y son esas memorias del Estado como perpetrador. Yo diría, ahí hay una cosa todavía por rastrear. Y no solamente del Estado como perpetrador, sino de los empresarios como perpetradores. Sigue siendo una memoria supremamente incómoda para nuestra historia del tiempo presente. Quisiera simplemente anotar una cosa que me llamó mucho la atención, Eugenia, y a propósito de la pregunta que hacen sobre la pedagogía. Si yo tuviera que decir que algo quedó faltando un poquito en este texto, Juan y Eugenia, es precisamente un capítulo que nos permita pensar el tema de la pedagogización de la historia del tiempo presente. Es decir, yo encuentro el libro muy pedagógico porque nos permite abordar conceptualmente y de manera muy detallada el tema, pero sería muy interesante abordar cómo se está trabajando en escuelas, cómo se está trabajando, por ejemplo, en comunidades rurales o en comunidades urbanas, por ejemplo, en espacios ciudadanos, cómo se discute el tema de la historia del tiempo presente. Si hay ejemplos concretos sobre esto, habría sido muy interesante. Yo me imagino que sí, efectivamente, y sería muy interesante de pronto perfilar en algún momento en tu seminario, Eugenia, digamos, con tus colegas, este tema de la pedagogización. Ahí yo creo que el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación puede, digamos, tener cosas para decir, Fernanda, que yo creo que son muy importantes porque ustedes le han metido un poco el diente a esto, y más en el caso de Bogotá, por ejemplo. Yo diría eso solamente, digamos, como para ambientar el debate. Sí, adelante, Eugenia. Sí, si me dejan, creo que sí, en efecto, Jefferson, falta un capítulo, ¿no? Y creo que es como el lugar que cumple
la historia del tiempo presente en la pedagogía, cómo se está haciendo, ¿no? Cuáles son los ejercicios, y que ahí también el Cono Sur es el que lleva la delantera en general, ¿no? Donde sí se está, digamos, reflexionando sobre las dictaduras, etcétera, que hubiera, ¿no? Un capítulo que pudiera ver de manera general en América Latina qué está pasando. Pero además, el lugar de la historia del tiempo presente como pedagogía. Como pedagogía, sí. Es decir, ¿qué nos enseñan como la memoria, ¿no? ¿Qué nos enseñan todas estas memorias y toda esta historia del tiempo presente para lo que estamos viviendo hoy también? Y para nuestro presente más inmediato, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos tiene que dejar todo esto que está estudiando la historia en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, para lo que queremos vivir y para lo que queremos, para la nación que queremos construir, ¿no? Solamente eso. Me hiciste reflexionar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Creo que este tema, pues como dice Jefferson, nos interesa muchísimo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hay una serie de proyectos que estamos desarrollando con la Secretaría de Educación acá en el distrito, una serie como de apuestas también de llevar estas discusiones a los colegios y en general pues a las aulas, a la escuela, a también sacarlo de la discusión solamente académica entendida como universitaria, sino pues también dar estos procesos de pedagogía de la memoria y de la historia del tiempo presente en el colegio. Y una herramienta que nos ha funcionado muy bien es de hecho otro tema que también está ahí presente en el libro, que es el de las conmemoraciones, ¿no? O de estas fechas emblemáticas, y que Eugenia pues también ha trabajado muchísimo con el 68 mexicano, con el 2 de octubre, pero pues que aquí en Colombia tenemos también estas conmemoraciones como eventos y acontecimientos muy importantes y que permiten dar discusiones del pasado y sobre el presente e incluso sobre el futuro, ¿no? Como sociedad. Quisiera, pues sé que Juan Sebastián también tiene como comentarios al respecto de todo este debate, estas preguntas que nos han hecho también desde el público. Muchas gracias, Fernanda. Eso es lo maravilloso de este tipo de encuentros, otra vez que en medio de las ideas nacen nuevos proyectos y nuevos intereses que nos encuentran y que nos permiten justamente seguir dialogando como se debe hacer, yo creo, la academia, no en solitario, sino en grupo. Y a mí sí me gustaría decir sobre las preguntas dos cosas. Yo coincido con ustedes con lo que han dicho los tres sobre la importancia de la relación entre la historia del presente y la pedagogía, pero pensando en digamos, en términos de la pregunta, me parece que por lo menos hay dos ejes que valdría la pena reflexionar para intentar pensar qué puede hacer y qué puede aportar la historia del presente, o más bien, cuál es el lugar de la historia del presente en este tema de la pedagogía, sin que eso entre, me parece, en contradicción con lo que ustedes vienen de decir. El primero me parece que tiene que ver con algo que se hace mucho más en antropología, pero que justamente la historia del presente, con sus interrogaciones, está muy bien armada para ello, y es la historia colaborativa, de alguna manera, ¿no? Así como se empieza a hacer etnografía colaborativa, cada vez más se interroga esa relación que hay entre el investigador y sus sujetos de estudio. Creo que la historia del presente, que está explicitando la relación que tiene con ese presente, puede pensar en términos pedagógicos alrededor de cómo se relaciona el historiador o el investigador, como yo decía antes, con el testigo, y cómo se conjugan esas voces, y entonces cómo aparece una construcción, cómo se explicita, pensando en el desafío que nos decía Jefferson, la construcción del relato historiográfico, ¿no? ¿Cuáles son todas esas tareas que están en la cocina del historiador y que de alguna manera el historiador comparte con aquellos otros sujetos con los que está viendo el presente, y que efectivamente pueden ser jóvenes escolares, niños, colectivos estudiantiles, colectivos campesinos que están resistiendo y que tienen una voz
que no es que justamente los saca de esa pasividad en la que algunas veces han sido situados para participar en esa elaboración. Yo creo que hay un primer ejercicio que es explicitar toda una pedagogía de la historia junto con los otros. Y ese me parece que es un desafío mayor, pero me parece que ahí hay un desafío para pensar en términos pedagógicos. Y el otro viene en la otra vía, que es justamente pensar cómo se piensan ciertos temas de las pedagogías. Pienso de nuevo en temas urgentes del caso colombiano, en algo que tal vez alguna vez habíamos conversado directamente con Fernanda, y es el tema de las pedagogías de la paz, ¿no? Un tema urgentísimo, un tema que efectivamente se está desarrollando, que no es nuevo, que se viene desarrollando con mucha fuerza en Colombia, pero sobre lo cual la historia del presente también tiene mucho que decir en diferentes momentos, porque también estas pedagogías de la paz se desarrollan en diferentes momentos, en diferentes escenarios, con diferentes participantes, y como la historia del presente o las interrogaciones que carga la historia del presente justamente interrogan esta idea de que el presente está explicado, puede ayudarnos justamente a reflexionar sobre cómo estamos pensando estas pedagogías, y en particular me parece a mí las pedagogías sobre la paz, aunque no exclusivamente ello. Eso, digamos, sobre el tema de la pregunta alrededor de la pedagogía. Sobre las otras dos preguntas, digamos, sobre la mirada comparativa, historia Colombia-México, y sobre, digamos, el tema de los perpetradores y cómo pensarlos y qué herramientas, a mí me gustaría decir una cosa que intenta vincular ambas preguntas, y es que yo coincido con Eugenia en que hay muchos elementos comunes en las experiencias históricas, sociales y políticas de nuestros dos países, pero creo que específicamente hay un tema en el cual se conectan para el tema de la historia del presente, y esta puede ser una entrada justamente para pensar la historia del presente en Colombia, y es el desafío de los temas incómodos, ¿no? Bueno, también lo decía Jefferson, hay un montón de silencio, ¿no? Hay un montón de temas que parece que se han mencionado en la historia de las violencias en Colombia, pero hay muchos temas que se han callado, que se han silenciado, el tema de las violencias estatales particularmente, aunque no exclusivamente, y entonces ahí hay todo un desafío alrededor de las políticas, ¿no? De la relación otra vez entre la política y la historiografía, y las políticas que hay alrededor de los archivos, el cierre de los archivos, el silencio de los archivos. Y la historia del presente, me parece que en México, por lo menos en México, me parece que hay un esfuerzo por parte de los investigadores, pienso por supuesto en los trabajos de Camilo Vicente, que está, uno de sus capítulos integra el libro. Los investigadores yo creo que están contribuyendo, y Alicia de los Ríos también, están contribuyendo a interrogar, a exigir a las instancias esta relación de los archivos que existen para dejarnos pensar el presente. Y por supuesto en Colombia esto también se hace y se podría seguir haciendo, pensando justamente en que no se trata de una cosa natural, los archivos otra vez, no se trata de ese objeto sacro que está ahí, que se abre cada cierto tiempo y que contiene los tesoros a los cuales va a pescar el historiador, sino justamente que hay una relación muy difícil, pero que implica un compromiso y un posicionamiento intelectual, epistemológico, político, que deberíamos también entonces pensar en Colombia. Yo creo que ahí hay un punto muy importante de comparación, de contraste y de colaboración entre cómo se viene haciendo la historia del tiempo presente en México y cómo también se puede venir haciendo o se puede empezar a hacer cada vez más en Colombia. Y como decía, yo creo que esta reflexión apunta un poco a la idea de en qué sentido pensamos los ejercicios de la victimización y las prácticas de los perpetradores y qué ejes o qué herramientas tenemos. Yo creo que una de ellas justamente es la de repensar los archivos de la violencia, de las violencias traumáticas recientes, y cómo accedemos a ellos, y cómo como sociedad civil intentamos abordarlos, ¿no? Y cómo se abren justamente las fuentes para, y con esto además hilo con el tema de la pedagogía, para historias
colaborativas, ¿no? Con fuentes que implican, por ejemplo, hoy en día el acceso a estos elementos desde el Internet, ¿no? Pensando un poco en el capítulo maravilloso que escribe César Vilches sobre estas nuevas fuentes desde las que trabaja el historiador del presente. Sí, pones de relevancia un tema que es también clave para pensar el caso colombiano, que es el de los archivos. Un gran debate que se ha dado en México es con respecto a esto que se denomina como archivos de la represión, a la apertura y una presión social que ha habido por abrir esos archivos a la discusión pública, así a los investigadores, a los historiadores, pero también, y en este énfasis también estamos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a la sociedad, digamos, como que estos temas y estos archivos no son solamente una preocupación de los historiadores, y particularmente en el caso colombiano, pues que existe la dificultad para acceder a los archivos del DAS o del F2, sí hay mucho trabajo de archivo, de los archivos de derechos humanos de las propias organizaciones sociales, que eso también es como muy interesante, una beta muy interesante para trabajar, que es todo el esfuerzo que han hecho estas organizaciones de derechos humanos desde los años 70, incluso por documentar y por llevar a, digamos, documentado archivísticamente y por reconocer esos otros archivos. Creo que ahí hay un gran trabajo para resaltar y una gran pregunta con respecto a las formas en que documentamos, aunque accedemos a estos documentos y en que estos documentos también se vuelven parte como del diálogo social y político de los archivos vivos, pues. Y desafortunadamente hay más preguntas, les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han mantenido conectadas, pero pues desafortunadamente tenemos que ir cerrando. Sabemos que es un tema y que el libro va a posibilitar muchas discusiones, muchos debates que nos permite pues seguir dialogando. Yo sé que varios quisieran también hacer como, les daría la palabra como para que fuéramos haciendo un momento de cierre cada uno, pero sí me parece que vamos a seguirlos invitando, que es muy importante la discusión que se está dando y que pues los invitamos también a que sigan muy conectados a las actividades que tenemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, porque pues estamos dando también en parte estos debates en distintos escenarios. Aprovecho además para contarles a quienes nos escuchan que la próxima semana tendremos un conversatorio homenaje a Alfredo Molano, que ha sido pues una persona que su obra, vida y legado ha sido constructor de esta historia del tiempo presente colombiano, de memoria, y con también sus aportes a la verdad y esta discusión sobre la Comisión de la Verdad. Entonces, pues no sé quién quisiera iniciar en esta última ronda. Ya para despedirnos. Qué interesante lo que mencionas, ¿no? De Molano también, ¿no? Es un personaje muy conocido también, ¿no? Y que efectivamente, como dices, quizá hemos dejado de lado y faltó también un capítulo en donde se abordara la historia del presente y el periodismo. Fundamental el periodismo también para hacer la historia del presente. Yo solo terminaría, Fernanda, dándote de nuevo las gracias a ti, al Centro de Memoria y Paz, a Jefferson, por supuesto, a Juan también por acompañarnos, a César y a Camilo, que aunque no están, pues también, ¿no? Por haber acompañado toda esta creación del libro, y por supuesto a todos y a todas las que nos están siguiendo y los que se quedaron con comentarios, preguntas, escríbanos y seguro podemos seguir conversando de esa manera. Muchísimas gracias. No, pues agradecerte, Fernanda, agradecerle al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, a todos los que nos han escuchado, se nos han unido, a la maestra Eugenia, a Juan Sebastián. No tenía la oportunidad de conocerte, Juan Sebastián, y ha sido muy interesante escucharte hoy disertar también sobre este libro. Invitarlos a que lean esta obra tan interesante y tan sugerente, que pone en diálogo muchos temas para nuestro continente y para nuestros países. Creo que es muy importante y bueno, ojalá que podamos volvernos a ver en otro escenario de conversación y de diálogo.
Muchas gracias a ti, Jefferson, de verdad, yo insisto por tu generosa presentación. Para mí ha sido también un gran gusto encontrarte y encontrarnos justamente con Eugenia, con Fernanda. Yo les agradezco a ustedes también por este momento de encuentro que siempre resulta como con muchas ideas para irse uno llevando, no entre los bolsillos solo, sino para seguir poniendo en la mesa en común y seguir discutiendo en un futuro. Entonces, sí, muchas gracias y de nuevo yo creo que sí es muy importante agradecer a la organización del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación por este espacio tan importante de discusión que nos ha permitido platicar aquí y que además nos ha permitido recoger muchas preguntas, que es verdad una lástima no poder tenerlas todas en cuenta para seguir en la discusión, pero entiendo que como esto se está difundiendo a través de Facebook, muchas de ellas las podremos seguir y podríamos probablemente participar de un diálogo incluso más colectivo en estos tiempos virtuales a los que nos invita esta situación del presente histórico que es esta horrenda pandemia. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, un abrazo en la distancia a todos y bueno, pues un próximo encuentro pronto. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y por supuesto a las personas que se mantienen conectadas y buenas noches y esperamos que se sigan vinculando a las actividades, a las distintas actividades que tenemos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Minuto del silencio. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. ¡No más muerte!